¿Le podemos ganar una 4? No, pero ¿Cuánto vamos a trabajar? Bueno, vamos a empezar. No importa. ¿Ustedes dieron politraumatismo? ¿Me dio el doctor Márquez? Sí. ¿Qué más? Generalidades un poquito más. Radiología, Sí. generalidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algo de fracturas, ¿vieron? Sí, no. Bueno, vamos a hablar algo de nomenclatura. ¿No vieron? Clase de nomenclatura como para que tengan los términos. No. Ah, sí, sí. Los términos, sí, varo, vargo, Sí. recurvatum, eso vieron. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de fracturas. La fractura, como definición, es una solución de continuidad de un hueso producida bruscamente. ¿Está bien? ¿Anotaron? Puede ser fracturas cerradas o fracturas abiertas, también llamadas fracturas expuestas, las abiertas. ¿Cuál es la diferencia? Que las fracturas cerradas no tienen contacto con el exterior. Y las fracturas abiertas o expuestas sí toman contacto, me refiero al hueso, al foco de fractura, con el exterior. Y esto puede producirse de dos maneras. Una, de adentro hacia afuera, es decir, que el hueso sale, corta músculo y corta la piel y se pone en contacto esa parte del foco de fractura con el exterior. O que el ejemplo más clásico es una herida por arma de fuego, un proyectil, que desde afuera penetra la piel, penetra el músculo y rompe el hueso. Eso también es una fractura expuesta. El hueso no salió afuera, pero sí tomó comunicación con el exterior. ¿Está bien? Otro ejemplo son las rejas, que quedan colgados en una reja, la reja perforó la piel, el músculo y rompe el hueso. ¿Cuál es más grave de las dos? La reja, porque un poco lo que ayuda del proyectil es la alta temperatura que alcanza el proyectil, que en general eso no produce infecciones posteriores. ¿Sí? Hay que tratarlo como tal, ¿sí? Como fracturas expuestas. Todas hay que tratarlas como fracturas expuestas. ¿Está bien? Entonces, si la definición es una solución de continuidad del hueso producida bruscamente, ¿cómo se completaría la fractura cerrada? Piensen. ¿Cómo la completarían las fracturas? Si yo les digo, ¿cuál es la definición de fracturas cerradas? Una solución de continuidad de un hueso producida de forma brusca que no toma contacto con el exterior. Exacto, ahí está, sin contacto con el exterior. Y fractura abierta o expuesta, solución de continuidad de un hueso producida bruscamente que tomó contacto con el exterior. ¿Está claro? Estas son definiciones básicas, porque estamos viendo ortopedia, traumatología. Bien, ¿cuál es la clínica de una fractura? Vamos a la fractura cerrada. Vamos a tener dolor, tumefacción, impotencia funcional, deformidad o no, y crepitación o no. Pero dolor, tumefacción, impotencia funcional y hematoma son signos clínicos de fractura. Si a mí viene un paciente con esas características en un miembro, en general es en un miembro, yo lo primero que tengo que pensar es en una fractura. ¿Sí? ¿Por qué digo que a veces deformidad no? Porque ahora vamos a ver que hay fracturas que son incompletas o fracturas sin desplazamiento. Entonces no vamos a encontrar la deformidad. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se clasifica? La clasificación puede ser por su etiología. Vamos a tener fracturas que son traumáticas, que es la que más conocemos, ¿no? O en la que más pensamos. Una fractura de origen traumático, o su causa es traumática. Las espontáneas, las patológicas y por fatiga. Las espontáneas, por ejemplo, es por enfermedades como la osteoporosis, una descalcificación del hueso, generalmente es en personas de la tercera edad y generalmente mujeres, es más frecuente en mujeres, que se fractura espontáneamente. Entonces la paciente viene con una clínica de fractura de cadera y uno le pregunta, ¿cómo empezó el dolor? ¿Se cayó? ¿No se cayó? No, primero tuve un dolor y después me caí por el dolor. Bueno, pensar en una fractura espontánea. No, me caí y ahí sentí el dolor y no me pude levantar. Fractura traumática de cadera. Está bien cómo vamos investigando la parte clínica. Bien, patológica. Fractura patológica. Bueno, pero ustedes me podrán decir, bueno, profe, ¿y el tratamiento cambia? Que sea, y sí cambia. Porque ya nos va a llevar no solo a pensar en una fractura de cadera, sino que estamos pensando en que tiene una disminución, por ahí no establecida como tal, una enfermedad como la osteoporosis, pero sí una disminución de la densidad ósea.
Entonces no solo vamos a tener que tratar la fractura de cadera, sino que tratar también su enfermedad de base. ¿Sí? Patológica. En general son tumores que debilitan, o en general metástasis, o tumores primarios óseos, pero lo más frecuente son metástasis, que lo que hacen es, esa metástasis que está sembrada, metástasis es siembra a distancia, ¿no? Que está sembrada en una zona del hueso, debilita esa zona y se fractura. Ante movimientos, como lo sospechamos, y ante movimientos inusuales. Un traumatismo que no es una energía tan importante como para producir una fractura. ¿Está bien? Después, por fatiga. Y acá tenemos la famosa enfermedad de los pies. No lo vamos a tomar, la enfermedad esta. Pero se da por fatiga. ¿Vieron? ¿Alguna vez habrán escuchado por fatiga de materiales? Este puente o este edificio se cayó por fatiga de sus materiales. El hueso también se fatiga. Pero esto se daba más antes cuando, por ejemplo, era muy frecuente en la tibia, una fractura, aparecía una línea de fractura, no había desplazamiento, nada, y a favor de ese no desplazamiento era porque la tibia siempre tiene el peroné. ¿De qué lado está el peroné? Bien, lateral o externo, ¿sí? Del lado de afuera. Eso se daba cuando los soldados, anteriormente, ahora no porque aprietan botones, caminan, hacían largas caminatas y era por marcha de los soldados. Caminaban tanto que se les producía este tipo de fracturas que era por fatiga. Y a veces vemos, esta no se ve mucho ahora, no llegan a fatigarse, pero vemos sí en el cuarto rayo o quinto rayo del pie, fracturas. Y a mí me ha tocado atender pacientes con esa fractura. ¿Y en qué tipo de caminata piensan que pudo haber pasado eso? No de guerra, ¿eh? No, A Luján. Cuando van a Luján caminando, y bueno, aparecen con ese dolor, que muchas veces, bueno, le dicen, no es nada, tome algo, y el diagnóstico se hace retrospectivo. ¿Por qué? Cuando le hacemos radiografías posteriores o a los 15 días, aparece el callo de la fractura, el antecedente de una caminata larga. ¿Está bien? ¿Seguimos? Bien, según su patogenia, las fracturas siguen un patrón según cómo se produjeron. Por ejemplo, tenemos por flexión, acá, que forma un tercer fragmento en forma de cuña, y esto es por flexión, con 3 puntos de apoyo. ¿Sí? Esto es muy parecido a la mecánica, ¿no? ¿Por qué se produce o por qué determinado patrón de fractura? ¿Por qué en cuña? ¿Por qué con minuta multifragmentaria? Por acción directa, ¿sí? Esta es por flexión también. Después tenemos por la acción directa, que vamos a tener en forma conminuta o multifragmentaria, en rotación, que nos da este tipo de fractura, que es en forma espiroide. Y es así, lo difícil de la espiroidea es la reducción, porque ahí tenemos que también calcular no solo aproximar los extremos del hueso, sino que la rotación del hueso, ¿sí? De ambos segmentos, tanto el proximal como el distal. En general el que se rota es el distal, para poder reducirla perfectamente. Por cizallamiento es cuando, por ejemplo, está sentado, imagínense que alguien está sentado y se le cae algo acá. Entonces el punto fijo es donde estoy sentado. El punto que traumatiza es este. Y ahí se me hace una fractura con patrón transversal. Y con minuta también por eje, en el eje del hueso. ¿Qué fractura o qué caso sería? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué caso sería la energía en el eje del hueso? Bien, ponte parado. Claro, una caída de altura, por ejemplo. Entonces toda la fuerza es el piso y la fuerza de la caída. Muy bien. Esa sería una caída de altura. Después por su localización. Y usted dirá, ¿para qué sirve todo esto? Claro, ¿por qué tanta clasificación? Bueno, en general en medicina, no solo pero particularmente en traumatología, se clasifica para estandarizar tratamientos. No es lo mismo una fractura en cuña, con un tercer fragmento en cuña, para el tratamiento, para la elección del tratamiento, si bien pueden haber varios y pueden coincidir algunos tratamientos, no es lo mismo que para una fractura transversal, ni que para una fractura oblicua. ¿Sí? Y tampoco, o sea que también es importante saber la localización de la fractura. Si es una diafisaria, vieron la parte del hueso, ¿sí? Las epífisis, la diáfisis, ¿sí? Y la metáfisis en los chicos es la zona fértil, es la zona donde se une la diáfisis con la epífisis. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas epífisis tenemos en cada hueso? 2. ¿Cuántas metáfisis? 2. ¿Y diáfisis? 1. ¿Está bien? Entonces, las diafisarias son en la diáfisis. Las metafisarias son en esta zona, donde se une la diáfisis con la epífisis. La epifisaria son los extremos, que sería en realidad posterior al cartílago de crecimiento, que ya nosotros no tenemos más cartílago de crecimiento, pero esa es la zona.
Y también acá tenemos los desprendimientos epifisarios, que eso lo vamos a ver cuando vean fracturas, ahí está acá, fracturas de los chicos, las epifisiolisis, ¿sí? Que son desprendimientos epifisarios. Entonces, ustedes van a tener, o yo, un desplazamiento, un desprendimiento epifisario. ¿Qué les parece? No, porque ya desapareció el cartílago vecino. ¿Cuándo voy a tener un desplazamiento epifisario? En tanto y en cuanto tenga cartílago de crecimiento, ¿sí? Si no, no, nosotros ya no. Localización, entonces, acá tenemos ejemplos de diafisarias. Esta sería oblicua. ¿Qué hueso es este? ¿Lo saben? ¿Qué hueso tenemos en el antebrazo? Cúbito y radio, bien. ¿Y qué les parece que es este? Cúbito. Muy bien, el cúbito. Es una fractura oblicua diafisaria del cúbito. ¿Esta qué zona es? ¿Radiografía de qué? De pierna, muy bien, de pierna. Entonces esta es una fractura diafisaria también, transversal y con un pequeño fragmento en el peroné, de tibia y peroné. Y esta es una fractura metafisaria, ¿eh? Que está acá, entre la epífisis y la diáfisis. Ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Esto qué es? ¿Radiografía? Sí, de fémur. De fémur distal sería. Sí, muy bien. Ahí está. Las epifisarias tenemos parcelares, que es un pequeño fragmento, unicondilia, porque la epífisis, en este caso, distal, de fémur, se divide en dos cóndilos. Vamos a tener un cóndilo interno y un cóndilo externo. Entonces, si es un solo cóndilo el fracturado, la fractura compromete un solo cóndilo, o separa un solo cóndilo del resto del hueso, es unicondilia. Bicondilia, que puede ser en I o en T, sería así en T. El trazo es acá, supracondilio, y otro trazo se va en la zona, o compromete la zona intercondilia. Después con minuta, que son varios fragmentos. A veces con minuta se refiere a fragmentos chiquititos, más chicos, y multifragmentaria cuando los fragmentos son un poco más grandes. Es solamente un tema semántico, nada más. Y supracondilia cuando el trazo de fractura está por encima de los cóndilos. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Me perdí con la T. ¿Cómo era la? Acá, mirá. Esto es una Y, ¿ves? Sí. Cuando el trazo de fractura es como si fuese este, Sí. pero hay otro trazo que baja por acá y la divide. Gracias. Por eso decimos en Y o en T. ¿Seguimos? Ahí tienen los ejemplos. Radiográfico, parcelar no hay, unicondilia tampoco, porque estas ven en T, tiene un trazo por encima de los cóndilos y hay un trazo que los separa los dos cóndilos y llega a la articulación, ese trazo. Entonces esta sería en T, que sería bicondilia, con minuta o multifragmentaria, y estas son las supracondilias. Hay dos tipos de fracturas supracondilias, que vamos a ver, y las únicas que hay. Supracondilia significa sobre los cóndilos. Entonces, cóndilo, ¿dónde tenemos? En dos huesos. En el fémur tenemos cóndilos, en la epífisis distal, y en el codo también, porque en el húmero también tenemos cóndilos, ¿sí? Entonces, supracondilia puede ser de rodilla, o supracondilia del fémur, y supracondilia en el codo, el húmero, que es la de los chicos. En general, cuando los traumatólogos hablamos de supracondilia solo, sin especificar qué, salvo que estemos con la radiografía, pero si no, en general, cuando hablamos solamente de supracondilia, estamos hablando de supracondilia del codo, de los chicos. Esa está establecida como supracondilia solo. Podemos agregarle de chicos, ¿no? Y cuando hablamos de la supracondilia del fémur, en general lo nombramos, lo decimos supracondilia de fémur, especificamos que es de fémur. ¿Está bien? ¿Tiene que ver con la frecuencia en que se dan lesiones? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con la frecuencia en la que se da más en la del brazo que en la pierna, digamos? No, porque está establecido como supracondilia solo, que es la de los chicos, incluso con el cartílago de crecimiento, que eso también vamos a tener una clase. Acá están los desprendimientos epifisarios que yo les decía. Esta es una clasificación de Salter y Harris. Salter y Harris, con H. Esta clasificación está dispuesta en 5 categorías. Esto anótelo porque esto se toma. No digan que se lo dije. Y si lo tomo yo no se lo voy a tomar. Anótelo. Epifisiolisis grado 1 es el desprendimiento epifisario puro. ¿Qué significa esto? Que la fractura... Estefanía, ¿fibrones hay? Ahí está. Sí. Gracias.
Bueno, entonces el grado 1, o epifisiolisis grado 1, es el desprendimiento. Vamos a dibujarlo así. ¿Sí? La epífisis. El grado 1. La fractura, porque no deja de ser una fractura, pasa por el cartílago de crecimiento. Entonces va a pasar por acá. Por eso no vamos a ver en el hueso trazo de fractura, porque es una separación del cartílago de crecimiento. ¿Sí? Esta es la 1. Vamos a la 2. Ahí está. Grado 2. En esta va a haber un desprendimiento del trazo epifisario. ¿Alguien se anima a dibujar por dónde pasa la fractura acá? ¿Quién se anima? Dale, ven. A ver, ¿por dónde pasaría? Pensá que está comprometido el cartílago de crecimiento, o parte, ya te di una ayuda, y el trazo de fractura en la metáfisis. ¿Por acá? Sí, Y por acá. perfecto. No, tanto no. Parte, por eso te dije, te di una ayuda, parte. Ahí, muy bien, la fractura pasa por acá. Para que lo entiendan, con esto no se lo olvidan más. ¿Se entiende? Pasa parte del trazo de la fractura, gracias, por el cartílago de crecimiento, pero después pasa por la fractura. ¿Por qué? Acá queda intacto. Por eso se lleva el fragmento. Si yo lo tendría que separar más, esto sería así. ¿Sí? Entonces saco este fragmento, esto queda. Ah, eso está unido. Eso queda unido luego. Claro, esto está unido, por eso no pasa la fractura por acá. ¿Se entendió? ¿Para qué sirve el cartílago de crecimiento? Para el crecimiento longitudinal del hueso. ¿Eh? El crecimiento longitudinal del hueso. Muy bien. ¿Y qué va a pasar acá? Va a dejar de crecer el hueso en el periodo de crecimiento. Sí, vamos a poner que sí, deja de crecer. ¿Qué parte del hueso? Acá, en este caso 2. Vamos a ponerle A y B. El A. Deja de crecer el A. Sí, y Muy es bien, lo que pasa. el A. ¿Y con el B qué va a pasar? Uy, ¿con el B qué pasa? O sea, seguiría creciendo el hueso y se deformaría, ¿no? Perfecto, eso es. Sí. Claro. Sigue creciendo el hueso. Ustedes me dijeron que vieron VAR o algo, eso ya se lo dio el doctor Márquez. Bien. Si yo tengo dos rodillas, ¿sí? Supongamos que son dos rodillas y esta es la epífisis del fémur. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como dijo él, al crecer esta zona sola, ¿hacia dónde se va a desviar? Supongamos que esto es interno y esto es externo. Vamos a borrar. ¿Hacia qué lado se va a desviar la parte distal del fémur? Hacia interno, exacto. O sea que se va a desviar hacia acá, porque va a crecer más de este lado. Y si al crecer diferente y desviar hacia adentro o hacia interno la tibia, este paciente, si yo le hago unos ejes así, ¿qué va a tener? ¿Valgo o varo? O varo como consecuencia de una epifisiolisis, ¿no? Varo dijeron. Sí. Perfecto, un varo va a tener. Si a mí me crece más la zona externa que la interna, me va a desviar la tibia así, va a estar chueco, o domador de barriles, sí, chueco. Varo, muy bien. Perfecto. ¿Se entendió? Bien. El grado 3. Vamos a hacerlo acá. El grado 3. Este lo desviamos un poquito más. Para hacer más didáctico. ¿Lo ven ahí? ¿Lo alcanzan a ver? Este. Grado 3. ¿Se ve? Bien. ¿Por dónde va a pasar la fractura? A ver, ahora no se nos pasa. Venimos por acá en el cartílago de crecimiento. O vengo por acá. Tomen eso, si no se entiende muy bien mi dibujo. El de allá, muy bien. Entonces el de allá. ¿Y ahora dónde va? Para abajo. Ahí está. Entonces, hacemos el mismo ejemplo. Si esto es interno y esto es externo, ¿hacia dónde se va a desviar ahora? El fragmento distal. Siempre las desviaciones las tienen que... Hacia externo. Para externo, exacto. Entonces va a tener un penú valgo, como consecuencia o secuela de una epifisiolisis. Siempre piensen que cuando hablamos de VAR o valgo, de desviaciones, se tiene que tomar en cuenta la parte distal o el fragmento distal a la articulación. ¿Sí? Bien. El grado 4.
grado 4. Bueno, obvio que el trazo de fractura pasa por acá, ¿sí? ¿Y después para dónde va? Para abajo. Bien, muy bien, para abajo. Ahí está, ese es el trazo. Este fragmento queda bien con este. Y este fragmento queda bien con este. Queda bien, me refiero a que su cartílago de crecimiento, tanto de un lado como del otro, está bien. Entonces ahí no hay desviación. Sí. ¿No hay? ¿No hay desviación? No, desviación no, pero sí puedes tener vas a tener una secuela. ¿Por qué? Porque el trazo de fractura también pasó por el cartílago de O sea, va a crecimiento. crecer menos. Va a crecer deformado, más que menos. Acá no va a crecer. ¿Sí? Esto se llama arresto epifisario. Acá va a quedar como un arresto, donde pasó la lesión del cartílago de crecimiento. Entonces va a crecer así, ¿verdad? Este cóndilo para acá y este para acá. Va a quedar una deformación. De todas maneras, ya lo habrán escuchado, en medicina 1 más 1 es 4, nunca es 2. Entonces muchas veces uno ve estas epifisiolisis Pero y no pasa nada. eso se cura solo. Sí, depende del desplazamiento. Si tenés mucho desplazamiento lo tenés que acomodar. Siempre conviene acomodarlo, siempre conviene hacer una reducción. Claro, sí, pues no crece mal. No, cuando se da en el cartílago de crecimiento no tenemos nada para hacer. Ah, claro. Solo esperar y ver. Entonces, si yo solo tengo que esperar, es lo mismo, me voy a hacer una pregunta, es lo mismo que esta o esta epifisiolisis. Por ejemplo, si esta la 1, si está muy separado lo tenés que reducir. Sabés que el daño se produjo, le tenés que explicar al familiar lo que le va a poder pasar al nene o que pueda llegar a tener una discrepancia de crecimiento de un miembro sobre el otro, porque se lastimó, pero lo tenés que poner en su lugar. ¿Sí? Ahora bien, porque esto no solo es la separación así tan esquemática como lo hacemos, esto puede estar así. Entonces lo tenés que reducir. Esto es lo mismo. Y la más frecuente es la 2, Anote. Esto puede estar acá. Entonces la tenés que reducir. Tenés que llevar esto para acá, no lo podés dejar así. ¿Se entiende? Ahora la pregunta. ¿De qué va a depender el grado de desviación que tenga? Un chico que sufrió una epifisiolisis. ¿De cuánto crezca? Entonces, o sea, si es más enano, de la edad que tenga. claro. de la edad, exacto, sí, está bien difícil. La edad, porque cuanto más chico es, más potencial de crecimiento, más desviación. Si esto le pasa a un chico de 16, 15 o 14 o menos, al que ya está cerrando el cartílago de crecimiento, no va a tener prácticamente ninguna desviación, porque ya está cerrando prácticamente. ¿Está bien? Y la 5, para que se acuerden, es lo contrario de la 1. La 5 es la compresión. Teníamos la 1. La 5 es la compresión. Puede ser parcial o total. Lo mismo. Si yo le pongo acá, miren que a veces es muy difícil ver esto, la compresión o una pequeña separación. Pero después con los controles uno va viendo cómo va evolucionando el chico y se le va explicando a los padres si aparece alguna desviación o va apareciendo alguna desviación o no. Si la compresión la tengo acá, esto es interno y esto es externo, ¿la desviación para dónde va a ser? ¿A dónde? Esto es externo y esto es interno. Y si la lesión la tengo acá, la compresión del Ah, no, cartílago. para interno. Eso, sí, está bien, para abajo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Te quedó claro esta? ¿Sí? Digamos. Ahí vemos. Desprendimientos epifisiales. Vamos a apagar porque así la aprovechan. Muy cómodo. Ahí. Vamos a ver. ¿O la quieres dejar esa para escribir? Así está bien. ¿La dejamos? Sí, sí. Bueno, le dije que la 2 es la más frecuente. Y acá tenemos cartílago de crecimiento, cartílago de crecimiento, este es el peroné, esta es la tibia. Este es el fémur, el cartílago de crecimiento del fémur. Y la fractura pasa por acá y por acá. ¿Está bien? Esto es el fragmento metafisario que dibujamos acá. ¿Sí? Y el resto es la epífisis. Entonces este fragmento se va junto con la epífisis y la fractura pasa por acá. Si lo reducimos, bueno, esto hay que reducirlo, acá está reducido. Esta es la fractura original, la epifisiolisis original, y esta es la reducción. ¿Hacia dónde se va a desviar? ¿Hacia varo o hacia valgo? ¿Qué me tengo que explicar acá? En esta radiografía de rodilla. ¿Qué lateral que tenés? Claro, ¿y cómo me doy cuenta? Por el peroné. Entonces, si lo que me queda sano, o el pequeño fragmento que me queda sano es del lado del peroné, la desviación va hacia el varo. ¿Está bien? Hacia adentro. Y miren el perfil, porque no hay que olvidarse que el hueso, pensarlo de forma tridimensional, ¿está bien? No es solo un frente nada más, sino que es necesario el perfil. ¿Ustedes hacen guardia? ¿Alguno? ¿No? Sí. ¿Ustedes en qué están? ¿Todos en quinto? Ustedes van a ver que en la guardia
cuando le pedimos, y a nosotros también nos hacen eso, los radiólogos en general por ahí le hacen una sola placa, un frente. ¿Para qué quiere un frente y un perfil? O ya habrán visto posiciones especiales que para nosotros y para el paciente es determinante, porque yo de esa manera puedo hacer un diagnóstico correcto o acercarme más a un diagnóstico correcto. ¿Está bien? Pero se van a encontrar con eso, que no quieren hacerle tanta radiografía. Bien. Otro desprendimiento epifisiario. ¿Este qué grado es? No, pero muy... Bueno, este es un grado 2 también. Este es el fragmento, la cuña, que está chiquita. Y estamos hablando de qué zona del cuerpo. La muñeca, bien. Sí, mano y antebrazo, y tal. Entonces, esta es el fragmento en forma de cuña triangular que va acompañado con parte de la epífisis. Y esta es la reducción. Pero si, claro, no se ve bien, pero si ustedes miran lo que yo les decía recién, la importancia del par radiográfico, es porque si ustedes le sacan un frente, lo único que se ve acá es una pequeña muesca. Y en el mismo paciente. ¿Por qué? Porque este fragmento está desviado, este es dorso y este es la palma. Y es volar, también se dice. Zona palmar o volar. Fíjense que si yo les hago esta la mano del chico, ¿sí? Le sacamos un frente, pero al no acercarme un perfil, solamente está desviado hacia volar o hacia palmar el fragmento, entonces coincide lo que es cartílago de crecimiento en el frente. La importancia entonces de un par radiográfico. Doctor, ¿y ahí cuál sería la consecuencia? O sea, el radio no crece más, pero el cúbito sí. El radio, parte del radio, no crece más. Sí. Las consecuencias son una hiperpresión. Por ejemplo, si yo te dibujo de grande algún tipo de formación así del tiroides radial, un paciente grande, las complicaciones pueden llegar a ser una hiperpresión en esta zona. Que la tiroides radio con cual se articula, en general, lo cual es el más importante, el hueso del carpo es el escafoides. Entonces, al desviarse la mano hacia acá, por esa complicación, si no crece esa zona y crece la zona central, vamos a tener una hiperpresión en el escafoides y en el semilunar. Eso te produce. Si bien no vas a tener una gran deformación, pero vas a tener una desviación hacia radial. O hacia... Sí, hacia radial. ¿Cómo? Hacia exterior sería, ¿no? Claro. Ustedes, el muñequito es así. Sí, por eso. ¿Sí? Ustedes lo tienen que mirar así. Bien. Después algunas fracturas epifisarias son, bueno, fracturas intraarticulares, extraarticulares, de arrancamientos. ¿Saben lo que es un arrancamiento o un desprendimiento? Hay fracturas que son por desprendimientos o por tironeamiento. No, más fácil es así. Si alguna vez pusieron un tarugo en la pared y ponen un tornillo, tiran del tornillo, a veces el tarugo se sale con parte de la pared. Imagínense que el tornillo es la inserción o el tendón de un músculo que está insertado en la pared. Por hiperextensión muscular sería la fractura. Por contracción muscular. Brusca también. En los chicos y chicas, el crecimiento, hay una etapa donde el crecimiento del hueso es más rápido que el muscular. Entonces, si crece más rápido que el músculo, el hueso, queda muy tenso el músculo. Entonces eso produce a veces un desprendimiento del cartílago de crecimiento. Esto se ve mucho en la enfermedad de Osgood-Schlatter en la rodilla de los chicos. Dibujamos una rodilla de perfil. Casi no ven nada. No, ahí ya abajo no se ve mucho. Bueno, acá, mira, la tuberosidad anterior de la tibia, o TAC, creo que lo vamos a ver también. Y acá vamos a tener la rótula, ¿sí? Cuádriceps y tendón rotuliano. En esta tuberosidad anterior de la tibia hay un cartílago de crecimiento. Entonces, si crece más rápido el hueso, el músculo tironea mucho. Entonces, intenta desprender esto. Esa es la enfermedad de Osgood-Schlatter, en la tuberosidad anterior de la tibia. Pero bueno, es eso en general. Bueno, después les voy a mostrar algunas diapositivas de algunos casos de desprendimientos tuberositarios. Bueno, recordé también marginales, que en el tobillo, ya se lo voy diciendo, una marginal posterior. Esto es la tibia y esto es el calcáneo, perdón, el astrágalo. Una marginal posterior que no alcanza o no sobrepasa el tercio de la superficie articular, es decir, que yo esta canilla articular la divido en tres, no se subluxa el pie, no se subluxa el astrágalo sobre la tibia, pero si es de un tercio o más, se subluxa. Otro dato. Bueno, desprendimiento epifisario ya lo vimos, con minuta también, multifragmentarias, acá está. Si la posterior, la piñana posterior, abarca más de un tercio, se subluxa el astrágalo. También las clasificamos por trazo diafisario, transversal, o oblicua. Ahí tenemos una transversal,
una poco oblicua con algunos fragmentos, pero como ejemplo sirve. Y después trazo diafisario muy oblicua, espiroidea, tercer fragmento de cuña, transversal, o tercer fragmento en forma cilíndrica. Esta es una transversal oblicua, es en cuña, pero transversal. Esta es multifragmentaria, como le dije, fragmentos más grandes o con minutos fragmentos más chiquitos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, uno puede decir que, por ejemplo, una fractura oblicua es más inestable que una fractura transversal. Todas estas son más inestables que la transversal o poco oblicua. ¿Y por qué? ¿Por qué son más estables la poco oblicua y transversal? ¿Eh? Si tenemos el hueso, vamos a dibujar una transversal y vamos a dibujar una oblicua. Porque están relacionados con el eje del hueso, puede ser. Claro, y por la fuerza. Es decir, si nosotros estamos parados, ¿sí?, con una transversal, y esto está reducido, supongamos que mantenemos la alineación del hueso, ¿sí? Si yo me paro, puedo, una fuerza para acá y otra que viene desde abajo, pero como es plano, es más estable esa fractura. En cambio, ¿qué pasa con esta? Si yo ejerzo la fuerza de acá y la fuerza de acá. Esto tiende a irse hacia acá y esto tiende a irse hacia acá. Entonces es más inestable. ¿Se entiende? ¿En base a qué está dada la estabilidad o no? Si nosotros agarramos un palo de escoba y lo cortamos transversalmente, yo puedo poner y lograr mantenerlo, pero si lo tengo cortado así no lo voy a mantener nunca. Es muy difícil. ¿Se entendió eso? Porque algunos trazos son estables y otros no. Bueno, ahí tenemos ejemplos de muy oblicua. ¿Qué veo acá? ¿Le llama algo la atención esta radiografía? Pareciera estar rotada. Sí, está rotado, pero ¿qué más? ¿Ven algo raro? Todo es igual la densidad ósea. Ustedes cuando miren una radiografía, miren el hueso, la densidad ósea, y se aparece algo distinto a la ¿Puede ser densidad. que esté poco irrigada en el centro? ¿Eh? Que tenga menos densidad ósea en el centro. Sí, esto es porque está más, porque es hipoblicua y porque es un poco Es como una clasificación no marcada. más marcada, sí. Ahí está. ¿Es esto? Y Es- es como la clase. No, es metal. Esto es por herida de bala. Ese tipo de densidad es por herida de bala. O por esquirlas o proyectil o parte del proyectil. Pero está bien, eso es lo que hay que mirar. Entonces esta es muy oblicua, como lo ven acá, es un fémur. Esta es espiroidea. Y acá sí, lo que decías vos, vas a ver distinta densidad del hueso. Más densidad y menos densidad, pero porque es oblicua y porque hay una parte, vas a tener la parte donde el hueso es cilíndrico, vas a ver todas las caras. Los rayos pasan por todas las caras, entonces lo vas a ver más con más densidad esta zona que esta, porque acá tenés una sola parte de la cortical. Por eso se ve. Y con un tercer fragmento. Se toma el más importante. Transverso oblicua, tenemos esta. Esta que es, sería multifragmentaria, ven que son fragmentos más grandes. Y esta que es minuta, porque son como un estallido del hueso. Muchos fragmentitos ya más chiquitos. Esto ya lo vieron. Valgo valo. Cabalgadas o diastasadas pueden estar las fracturas. ¿De qué va a depender esto? ¿De que sean cabalgadas o diastasadas? Va a depender del músculo, de los músculos. Depende del tipo del hueso. Si yo tengo un músculo acá, que se inserta acá, y se fracturó acá, el músculo, ¿qué va a hacer? La va a cabalgar. ¿Sí? La va a llevar, va a tratar de... ¿Un músculo qué hace cuando se contrae? Trata de aproximar sus extremos. ¿Está bien? Entonces va a correr un extremo del hueso con el otro. En cambio, si yo les hago una fractura de rótula, fémur, vale, para la próxima voy a transmitirlo. Bueno, está. Acá tenemos el cuádriceps y acá tenemos el tendón rotuliano, la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué va a pasar generalmente con esta fractura de rótula transversal? Se alejan. Claro, se separa, se diastasa. Diastasar es separar, está diastasada. ¿Por qué? Porque el cuádriceps está insertado en el polo superior de la rótula y lo va a llevar para arriba. ¿Siempre es así? No, no siempre es así. Porque es un poquito más complejo a veces. Ahí usamos esto, la fractura. Cuádriceps, tendón rotuliano, y a veces vemos una fractura transversal que está en su lugar. ¿Y por qué se da eso? Porque también a los costados hay que tener en cuenta que tenemos los alerones rotulianos. Y estos alerones rotulianos, si no se lastimaron junto con la fractura no se va a diastasar. Pero si el trazo de fractura lo llevamos hacia los ligamentos alerones rotulianos, tanto externo como interno, ahí sí se va a separar el fragmento. ¿Está bien? Entonces, cabalgadas y diastasadas.
Ahí tenemos un ejemplo, son los más típicos. Bueno, una fractura de fémur, cómo se cabalga, y una fractura de rótula, ¿ven cómo se separa? ¿Cómo sería tasa? Bueno, rotadas, esto lo vieron, ¿no? Anterior, posterior. ¿Sí? Tengan en cuenta que los desplazamientos, ya sean hacia posterior, recurvatum, antecurvatum, o retrocurvo, antecurvo, varo, valgo, ¿sí? Rotación, siempre tiene que ver con el fragmento, hacia dónde se dirige el fragmento distal. Si yo entro con una fractura cadera y mi pie apunta para adentro, es una rotación interna, o una fractura de tibia. Si entro con el pie hacia afuera, es rotación externa. Bien, con desplazamiento o sin desplazamiento, también tenemos la clasificación. Con desplazamiento es cuando está totalmente separado un extremo de la fractura con la otra. En la fractura tenemos el extremo de uno del hueso y del otro. En general hablamos del extremo proximal y uno distal, cuando esos extremos están totalmente separados. Y sin desplazamiento, que pueden ser completas o incompletas. Y las incompletas son el tallo verde. Esto, por ejemplo. Si yo a este nene le hubiese sacado solo una radiografía de frente, no veo nada. El frente de ese chico es totalmente normal. Sin embargo, en el perfil, y qué es lo que tienen que hacer ustedes, siempre, es seguir las corticales también. Por un lado, mirar la densidad ósea, qué es lo que ven, ¿sí? Por el otro, es ver las corticales. Si ustedes siguen la cortical anterior, no vemos nada. Pero si seguimos la cortical posterior, ¿qué pasa? Hay un escalón. Y eso lo veo en el perfil, no lo veo en el frente. Entonces, esta es una fractura del tallo verde. ¿Le dijeron por qué tallo verde? No. ¿Por qué? Es como el árbol, ¿no? Es que se rompe, como que no se llega a romper del todo, queda como... Claro, el ejemplo, ¿por qué tallo verde? Porque cuando agarran una rama verde, vieron que la queremos romper, se rompe lo de adentro y el estuche queda indemne. Eso es una fractura en tallo verde. ¿Y esa completa entonces qué significa? ¿Cómo? ¿Esa completa qué significa? Si está completa. ¿La fractura completa qué significa? ¿Compleja? Completa. Ah, completa, perdona. Que sin desplazamiento puede ser completa. ¿Qué significa? Que vos podés tener. La fractura es completa. Todo. Se rompe todo el hueso. Todo el hueso, pero no tenés desplazamiento. Genial. Mirá. Sería así esta. Esta. Se fracturó genial. todo, pero no hay desplazamiento. Está en su lugar. O puede estar más cerquita todavía. ¿Sí? Eso es una fractura completa sin desplazamiento. Y dentro de las incompletas, el caso típico es... ¿Y no puede ser completa con desplazamiento? Sí, sí, claro. Ah, claro, El desplazamiento ya sabe que está completa. Claro. Porque ya por eso se desplaza. Ah, entonces las que tienen desplazamiento siempre son completas. Sí, claro. Perfecto. Pero dentro de las completas pueden haber sin desplazamiento. Después, otro tema importante. Las fracturas pueden ser intraarticulares o extraarticulares. ¿Cuáles son las intraarticulares? Las intraarticulares son todas aquellas fracturas que algunos, o uno, o más trazos, comprometen la articulación. En cambio, las extraarticulares son las que están por fuera de la articulación. No comprometen la línea articular. No comprometen el cartílago articular. Y acá surge una pregunta. Para ustedes, yo les pregunto, esta es una fractura intraarticular. ¿Ven que el trazo llega a la articulación? Esta también. Esta también. Son todas intraarticulares, ¿ven? Un trazo siempre compromete la articulación. Las extraarticulares, en cambio, dijimos, ningún trazo de la fractura compromete la articulación. Ningún trazo. La articulación está acá, toda la fractura está acá, la fractura está acá, la articulación está acá, la fractura está acá, la articulación está acá y acá, muñeca y codo, esta de los dedos, de la primera falange, o falange proximal, tampoco compromete la articulación. ¿Cuáles son más graves? ¿Y por qué? Porque están cerca del cartílago Las, dijeron las intraarticulares. ¿Y por qué? ¿Tan cerca de él? de la cápsula sinovial. No, porque ya comprometió la articulación. Porque comprometen más de un segmento corporal, ya no voy a poder hacer el movimiento. ¿O la irrigación sanguínea? No, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque cuando un trazo de fractura pasa por la articulación, siempre a lo largo va a dejar una secuela. Porque la articulación, si ustedes ven una articulación por adentro, el cartílago articular estamos hablando, el cartílago articular es como una bola de billar, de pool. Entonces, si hay una mella en eso, y que junto con el líquido articular lo que permite el cartílago es tener una buena movilidad. Si a ustedes les pasa algo en el cartílago y le queda un escalón, va a empezar a rayarse un cartílago y el otro. Siempre que hablamos de articulación hay una superficie articular de un lado y otra superficie articular del otro. ¿Está bien? El ejemplo sería, ¿qué pasa si yo a un rulemán o le saco una bolilla o le mello una bolilla? O sea, que se le raspo la bolilla o le pongo una bolilla oblicua. Eso sería el trazo de fractura que llega a la articulación. ¿Qué pasa con el rulemán a la larga? Por más aceite que le ponga, se va a desgastar y mal.
¿Se entiende? Por eso las fracturas intraarticulares necesitan una mayor reducción, una mejor reducción. Cuanto mejor reducción tenga, mejor va a ser la evolución de esa articulación. Entonces, la gran mayoría de la cirugía de las intraarticulares para tratar. Sí, depende. Va a depender, pero sí. Y quédense con ese concepto. Pero va a depender de cuánto es. Mirá, a la hora de decidir una cirugía, vos tenés que poner en la balanza costo-beneficio. ¿Sí? Si el costo de operar al paciente le va a dar algún beneficio mayor al que si lo dejas así. Entonces hay fracturas que no están tan desplazadas, a pesar de ser intraarticulares, ¿y qué sucede? No las tocas, las dejas así. ¿Se entiende? Explicándole al paciente que si yo, por ejemplo, tengo una fractura no quirúrgica intraarticular de mi rodilla izquierda, seguramente con los años voy a tener más artrosis o más rápido, mayor artrosis o desgaste de la articulación que de la derecha. ¿Entendió? Y si tuve una fractura grave y me hicieron la reducción, seguramente también voy a tener más artrosis de esta rodilla donde sufrí la fractura que la otra. Pero cuanto menos alteración quede dentro del cartílago, mayor probabilidad de que esa secuela sea más larga por los años. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Pero no es que se operan todos. Bien, y después tenemos, esto les va a hablar el doctor Ashifu, que es el especialista de columna que tenemos en el servicio, y que son fracturas que escapan un poco a la clasificación de los huesos largos, porque estos son las vértebras, columna. Así que esto ya lo van a ver con él. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Descansan 10 minutos, ¿sí? Y completamos con fracturas expuestas, ¿sí? ¿Estudio complementario vieron? Sí, sí. ¿Sí? ¿Eh? Sí, digo, ¿para qué se utilizaba? Lo vimos ayer. Cafecito. ¿No trajiste mate, Franquito? ¿Qué pasó? No tengo hierro. Me quedé sin hierro. Y cuando iba a agarrar del coso, Paula la doctora había cerrado ya con el candado todo que se fue a la mierda. Bueno, No, ahorita con café. Un café con leche. Viene así lleno de ¿tiene una azúcar. cafetería acá alguna? ¿Eh? ¿Tiene cafetería alguna? Está el café móvil. La puerta. Ah, La cafeneta. la ca- ¿Está bueno? ¿Vale la pena? ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa, che? ¿Cómo te pones? Uy, boludo. Bueno, fíjense un poquito. ¿Profe, usted es? ¿Eh? El doctor Baccarini. Baccarini. Me corta WCW. Perdón, no pensé que no tenía. Aquí. Alberto Baccarini. Y lo sacó. Ah, es para la clase que teníamos en el lunes. Es para la clase que teníamos en el ¿Tienen lunes. mail? ¿Con dudas y eso? Claro, lo escuchamos. ¿Les dieron? ¿No les dieron un mail? No, lo van a subir Plasma. al Classroom, van a subir. ¿A dónde? Al Classroom o al campus. Ah, al campus. Sí.